Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Hernández y me da un gran gusto saludarlos de nueva cuenta en el capítulo 2 de su podcast de Cuadrante 24, el podcast donde hablaremos de una forma honesta del cine, con un punto de vista completamente subjetivo de mi parte, pero que va a buscar, ante todo, hablar con honestidad, con verdad, pues decirles mis percepciones sobre lo que vemos en pantalla grande y también de vez en cuando en pantalla chica. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a esas 20 personas que han escuchado el anterior y a todos ellos pues mi promesa de que seguiremos adelante con este programa. Y bueno, ya que estuvimos fuera un tiempo por cuestiones extracancha, diríamos en términos mundialistas, ahora que está a punto de iniciar el Mundial de Fútbol, pero bueno, estamos aquí de regreso e intentaremos darle más continuidad a este proyecto de un tema que nos apasiona a todos, que es el séptimo arte, el cine, la sala oscura. Y bueno, en esta ocasión, esto se está grabando el día 9 de junio, y en estas fechas, justamente el fin de semana pasado, se estrenaron 2 películas en salas mexicanas que me gustaría comentar. Afortunadamente tuve la oportunidad de ver las dos. Las 2 películas las esperaba ver desde que las anunciaron. Realmente las 2 me llamaron la atención y tenía expectativas altas de ambas. ¿De qué películas estamos hablando? Bueno, en primer término de Los Amos del Universo, obviamente la película de He-Man. Y en segundo término, Scary Movie 6, la sexta parte de esta saga que parodia películas de terror y todo lo que se le atraviese prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a iniciar y primero que nada vamos a saber y vamos a responder la pregunta sobre si los Amos del Universo y en especial He-Man tuvieron el poder o no lo tuvieron. ¿Qué creen ustedes? Pues vamos a hablar un poco de He-Man y los Amos del Universo. Perdón, los Amos del Universo, donde el personaje principal pues es He-Man. Esta película es dirigida por Travis Knight, que es conocido también por dirigir aquella segunda parte de Titanes del Pacífico que, bueno, por decirlo así, no estuvo a la altura de la primera de Guillermo del Toro. Protagonizada por un debutante, Nicolás Galitzin, que bueno, hablaremos después un poco de su personaje, no tanto de su interpretación. Como les había comentado, la película de Los Amos del Universo se acaba de estrenar y en lo personal creo que es una película que parece salida directamente de la imaginación de un niño de los años 80, que pasaba las tardes pues ahí jugando con figuras de acción, inventando aventuras, que iba mucho más allá de lo que veíamos en la televisión. Todos en algún momento pues con una figurita de He-Man, ya sea original o en mi caso tengo que aceptarlo, pues tenía unas piratas que muchos me acuerdo que las comprábamos en el carnaval, ahí las comprábamos y bueno, con esa nos poníamos a jugar y bueno, y nos poníamos a jugar y nos poníamos a reír y a luchar contra Skeletor y con todos los monitos y inventábamos las aventuras más locas que se puedan imaginar y yo creo que todos ustedes lo hicieron, aquellos que éramos fans de la saga pues lo hacíamos, ¿no? Entonces la película semeja mucho eso. La película semeja una aventura realizada por nuestro niño, nuestro yo de 8 años que se emocionaba con las figuras de acción. Y eso es positivo. La película tiene una muy buena coreografía de combate, tiene una edición bastante sólida y los personajes secundarios están bien desarrollados y respetan realmente la serie animada en la que se basa. Sin embargo, bueno, quiero comentar que yo creo que la película falla en 2 aspectos que yo considero fundamentales. El primero es su duración. La cinta se extiende por 2 horas y 20 minutos y se siente larga y de repente dices, ay, o sea, ya no, este capítulo ya duró mucho, ya me tengo que ir a hacer la tarea, ya tengo que ir a cenar, ya tengo que ir a
a limpiar, a regar las plantas que me encargó mi papá, ¿no? Ya el capítulo se extendió demasiado. Hay varios momentos en que la historia parece detenerse, las escenas realmente se alargan más de lo necesario y el ritmo pues, pierde mucha fuerza. En más de una ocasión me encontré preguntándome por qué cierto pasaje estaba durando tanto si realmente no estaba aportando demasiado al avance de la trama. Y bueno, ese es uno de los problemas. Y el segundo, que a mí también, me causó mucho ruido, es el desarrollo del personaje principal. Y esto estamos hablando, obviamente, del príncipe Adam o su alter ego, He-Man. Empecemos con el príncipe Adam, que es presentado como alguien poco hábil con las armas, sin demasiada experiencia de combate, y pues que intenta ser cómico a fuerzas. Creo que hasta ahí podemos coincidir en que Adam, pues así era, ¿no? Realmente. Aunque aquí empieza mi primer duda, porque Adam así actuaba, pero Adam era en realidad una persona sumamente inteligente y capaz y podía liderar una batalla, según lo que recuerdo. Pero bueno, y es una de las diferencias que encuentro, ¿no? O sea, Adam no poseía el poder de Grayskull, pero tenía potencial de líder. Ahora, cuando Adam se convertía en He-Man, no solo aumentaba su fuerza física, también crecía su sabiduría, su liderazgo, su confianza y su capacidad para inspirar a los demás. Había una evolución clara entre ambas identidades. Sin embargo, en esta película, pues no existe una diferencia real entre Adam y He-Man, más allá del cambio físico y del enorme poder que obtiene, porque pues, se convierte en el hombre más poderoso del universo. La personalidad sigue siendo la misma. Vemos a la misma persona pues insegura, que quiere pues hacer chistes de todo y que realmente le cuesta mucho liderar. Entonces, pues realmente la transformación física no basta para ver a nuestro héroe en pantalla, o al menos así es como yo lo veo, ¿no? Entonces, sí, He-Man se ve espectacular y tiene escenas de acción muy bien logradas. Sin embargo, el carisma y la autoridad, que era parte fundamental del personaje de la serie animada que yo recuerdo, pues creo que no está ahí. Y miren, que yo, la verdad es que a veces no soy fan de hacer comparaciones, pero cuando una cosa no funciona, o al menos para mí en pantalla no funciona, pues irremediablemente tengo que agarrarme de la base de algo que pues, yo recuerdo y que yo disfruté. A lo mejor es mi memoria, la que me está fallando y yo recuerdo así a He-Man. Estamos hablando de que esa caricatura pues estuvo en pantalla hace aproximadamente 40 años. Ay, ya estamos hablando de 40 años y quizás eso también viene, es parte de la ecuación de por qué, al menos desde mi punto de vista, esta película pues le faltó algo, al menos para mí. Y miren, ustedes podrán decir, no, pues es que ya 40 años, pues, o sea, pues anda rondando por ahí los 40 años, pues sí, por ahí andamos. Pero no fui solo yo al cine, fui con una persona de 12 años. Y esa persona de 12 años, pues realmente cuando me lo dijo me sorprendió mucho porque esa también tuvo casi las mismas impresiones que yo tuve. Entonces, de alguna manera me sirvió para reafirmar esas ideas que se iban generando en mi mente cada vez que, bueno, conforme transcurría la película, ¿no? Eso sí, insisto, la película tiene buenos momentos, muy entretenidos, buenos guiños para los fans y varios elementos que funcionan bastante bien. Sin embargo, termina perdiendo fuerza por culpa de este ritmo irregular y porque su protagonista pues no está bien desarrollado, ¿no? Sin embargo, esta película pues va a despertar la nostalgia de quienes crecimos viendo Los Amos del Universo y aquí en mi ciudad de origen pues era realmente pues todo un evento hablar de He-Man y Los Amos del Universo y todos tenemos las figuras y la verdad es que pues sí, se agradece
es el regreso a la nostalgia de He-Man, aunque pues me hubiera gustado ver a He-Man que yo recordaba, que quizás no sea el que realmente era, pero era el que yo recordaba. Y bueno, véanla, sí, véanla, se van a divertir, se van a entretener. Cómprese sus palomitas y su refresco, porque a lo mejor va a haber momentos en los cuales pues sí van a necesitar estar comiendo sus palomitas, porque a veces, como les digo, se hace un poco larga, pero adelante. O sea, la verdad es que es un entretenimiento, es una película pues, dominguera y esa es mi opinión sobre Los Amos del Universo y He-Man, la nueva versión, que como es de Amazon, seguramente pronto la tendrán en Prime para verla en sus casas. Y continuamos. Y ya que hablamos de He-Man y los Amos del Universo, pues bueno, van a decir que puras quejas conmigo, van a decir, bueno, a este joven no le gusta absolutamente nada, pero da la casualidad que ahora así fue, y no es cierto, porque el podcast anterior hablé de Proyecto Hail Mary y esa película es una obra de arte, una joya atemporal del cine contemporáneo. Bueno, ahorita ya Proyecto Hail Mary ya ahorita, de hecho, ya está en plataformas para poder adquirir y verla en tu casa, entonces es harina de otro costal. Pero entonces el otro estreno que llegó esta semana fue nada más y nada menos que el regreso de una de las sagas de comedia más reconocidas de lo que va de este siglo. Hablo, por supuesto, de Scary Movie, parte 6. Y bueno, yo llegaba con expectativas altas. ¿Por qué? Pues porque estaba el regreso de varias de las personas que hicieron funcionar la franquicia desde el principio, encontrándonos ahí a Anna Faris, a los hermanos Wayans, sino que no solamente son los protagonistas de la historia, sino también están involucrados en la producción y en el guión de la historia. Además, la verdad es que el tráiler o los avances prometía una película que se iba a burlar de absolutamente todo lo que está ocurriendo actualmente en la cultura popular, y eso causó polémica y además, pues bueno, causó cierto interés. ¿Y qué pasó? Pues déjenme decirles que realmente no pasó mucho. Y la verdad es que fuera de otro gag que pueda arrancarte una sonrisa, la verdad es que desde mi punto de vista esta película nunca termina de despegar. Y sí, yo sé que estamos hablando de una parodia, sé que el objetivo es hacer reír de la forma más absurda y tonta posible, pero yo creo que incluso dentro de la comedia disparatada debe existir una estructura, una secuencia de acontecimientos, cierta lógica interna que pues, sostenga todo lo que estamos viendo, ¿no? Por más absurda y tonta que sea esa lógica, pero yo creo que debe de existir. Y aquí no la encontré por ningún lado. Me dejó una sensación de estar viendo una serie de situaciones muy forzadas, pegadas unas con otras, incluso ni siquiera como un programa de sketches, sino, bueno, como reels de Instagram cómicos uno tras otro. Así, muy, muy desordenado el asunto. Y al menos yo me preguntaba constantemente, ¿y esto por qué está pasando? ¿Esto por qué lo estoy viendo? ¿Esto cómo influye en la historia? Y recuerden que pues, la comedia, por más absurda que tenga, debe tener cierto ritmo, cierto mensaje, debe tener varios elementos que hagan, que despierten la carcajada en las personas, y aquí no sucedió. Y la verdad es que mientras intentas entender qué es lo que quieren hacer, a qué le están haciendo referencia, cuál es el chiste, pues a veces el chiste ya terminó y vas en la siguiente escena, y cuando intentas entender lo anterior, pues apenas ya va lo otro, entonces creo que sí causa algo de confusión. Entonces, pues esta falta de estructura creo que le afecta a la película.
Ahora bien, yo, como les dije, voy a ser honesto y tengo que reconocer algo. Mientras estábamos en la sala, está viendo la película, pues yo, bajó una pequeña sonrisa, reconocí esto, bueno. Pero había personas que se notaba que la estaban disfrutando, que se estaban riendo, que se estaban carcajeando y pues eso todavía me hizo cuestionar más. Entonces, si poniéndonos filosóficos sobre Scary Movie, bueno, guardando todas las proporciones, pues me hice unas preguntas, ¿no? Entonces, ¿es la película la que no está adaptada al humor actual? ¿O soy yo, que hace 20 años disfrutó esa película, 25 años disfrutó la primera película, y 25 años después ese humor ya no lo llena, ya no conecta con él? No sé, ¿no? Porque la verdad es que recuerdo muy bien cuando vi Scary Movie en el año 2000, que aquel entonces sí me provocó risa y fue en la escuela, pues fue tema de conversación bastante tiempo. Aquí creo que no, que eso no ocurrió. Y bueno, y va una reflexión al respecto. Vivimos en una época en que los algoritmos y las redes sociales pues hacen que el contenido esté más segmentado que nunca. Como ya lo saben, las plataformas identifican tus gustos, te colocan dentro de un nicho muy específico y empiezan a alimentarte, a bombardearte con más y más y más y más contenido al respecto. Entonces, no sé, yo me pregunto si parte del problema es que esta nueva Scary Movie ya no intenta hacer una sátira amplia para todo el público, sino que apunta a referencias, códigos y bromas muy específicas para grupos determinados de espectadores. A lo mejor para esos grupos funciona perfectamente. Quizá por eso pues, escuchaba a tantas personas reírse tanto en la sala, pero para mí sinceramente no fue el caso, ¿no? Una persona de más de 40 años, pues no sé, o a lo mejor no estaban buenas las palomitas que me estaba comiendo o estaba enojado, no lo sé, pero simplemente en el momento no conecté con la comedia que ahora presentó Scary Movie. No me pareció especialmente divertida, es más, ni siquiera diré que fue una experiencia agradable. De hecho, terminé sintiendo que había sido una pérdida de tiempo, una de esas ocasiones en las que sales del cine pensando, la verdad es que me pude haber ahorrado esto. ¿Habrá una séptima entrega? No lo sé. Como sabemos, en este tipo de casos, bueno, casi en cualquier caso, la taquilla es fundamental para saber el futuro de esta película. Del mismo modo de He-Man, bueno, aunque por ahí leí unas noticias donde Amazon dice que no le importa la taquilla, que sus verdaderas ganancias van a ser cuando llegue al streaming y que la segunda parte está garantizada. Bueno, vamos a esperar. Pues en el caso de Amos del Universo era el inicio de una saga, no sabemos si va a continuar. En el caso de Scary Movie, pues ya la sexta película, pues la taquilla determinará, ahora sí que será la jueza definitiva para saber si tendremos más Scary Movie en el futuro. Y bueno, esta fue mi opinión, este fue el segundo podcast de Cuadrante 24. Espero que pues los haya hecho reflexionar, los haya hecho pensar. Y si ustedes ya vieron las películas, aquí en los comentarios hay que iniciar la conversación, hay que iniciar la discusión. Y me gustaría saber sus opiniones. Suscríbanse, sí, suscríbanse. Si apenas nos están escuchando y no escuchen, suscríbanse. Voy a tratar de subir contenido más seguido. Obviamente, pues iremos tratando de mejorar esto, con mejor equipo, mejor edición. Pero eso sí, la autenticidad y la honestidad tratarán de ser siempre mi bandera guía. Hasta la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar. Bye.